quisiera hacerle la primera pregunta. Usted me conversó que sus abuelitos eran pioneros de la Iglesia Central del Ecuador, en Guayaquil, ¿no? La Amén. Iglesia Central de Guayaquil en el Ecuador. Entonces, ellos eran de la Iglesia del Nombre de Jesucristo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué usted terminó siendo trinitario? Amén. Bueno, referente a aquella pregunta, pues ciertamente el Señor permitió que mis abuelos conociesen la iglesia del nombre de Jesús, estuvieron pues haciendo la labor importante. He escuchado bastante de ellos, la verdad que no pude eh, tener el privilegio de conocer más que todo a mi abuela. Con mi abuelo sí me relacioné bastante, pero de mi abuela he escuchado que ella siempre tuvo ese deseo de llevar a la gente a la iglesia. Llevó a sus hijos, llevó a los niños del barrio y decían que era como un trencito, que ella llevaba aproximadamente 30 niños atrás de ella caminando Aleluya. siquiera unas 15, 20 cuadras hasta llevarlos a la iglesia. Bueno, con el pasar del tiempo, sucede que los hijos se apartaron por diferentes situaciones. Mi padre, apartado del Señor, conoce a mi madre. Ellos pues tienen una relación en la cual pues nacemos mi hermana y yo. Yo soy el primero de aquella relación. Y el Señor, en ese tiempo que él estaba apartado, entonces vinieron momentos difíciles, igual para el hogar, para la familia, y es ahí donde un pastor trinitario que recién iba a iniciar una iglesia a la vuelta de la casa donde yo vivía, él nos hace la invitación de poder participar de aquella iglesia. Yo tenía 12 años, 11, entre 11 y 12 años aproximadamente. Entonces desarrollé mi vida cristiana en aquel lugar. Pasó mucho tiempo en la cual pues el Señor me enseñó muchas cosas, ciertamente aunque yo desconocía la doctrina del nombre, pero el Señor me enseñó muchas cosas de vida cristiana. Ahí yo me desenvolví, ahí aprendí a amar a las almas y mi deseo siempre fue que los adolescentes y los jóvenes pudiesen conocer a Jesucristo. El barrio donde yo me desenvolví era un barrio complicado, en donde había mucha droga, en donde había pandillas, en donde las balas iban de un lado a otro. Me desenvolví en ese barrio. Tuve muchos ofrecimientos, pero doy gracias a Dios que en ninguno de aquellos de ahí, pues yo caí, yo caí. Entonces mi vida cristiana inicial fue de esa manera. Doy gracias a Dios por las personas que de alguna u otra manera, pues, fueron parte en mi aprendizaje y que el Señor, pues, nos comenzó a ayudar. A la edad de 13 años, mi padre, pues, él en su vida mundana, él descuida de pronto el hogar, muchas situaciones, y él tiene otra relación. Así que él se separa del hogar, pero sucede que yo cuando ya tenía 18, 19 años, mi padre comienza a predicarme el nombre. Permítame dar un pequeño paréntesis, cómo llega aquello de ahí. Mi padre, él en su nueva relación comenzó a tener experiencias paranormales en una de las casas que él vivía. Las cosas se le movían, bueno, una situación complicada dentro del hogar. Entonces, lo que decide él con su nueva pareja es buscar una iglesia. En la búsqueda de aquella iglesia se encuentran con una en la cual tuvieron una mala experiencia. Pero afortunadamente, la palabra, la doctrina había quedado sembrada en su corazón. Así que en su búsqueda, el Señor le permite volver a la iglesia donde él había nacido. Y cuando él vuelve a esa iglesia donde él había nacido, él recuerda y él me cuenta que todos los coros que se estaban cantando, él los cantaba, los entonaba, él estaba contento.
Él estaba apartado más de 30 años él estaba apartado, pero él cada coro, él lo traía a memoria y lo cantaba con tanta felicidad. El Señor comenzó a hacer la obra en él. Al hacer la obra, él se interesa por conocer más el nombre de Jesucristo, saber qué fue esa experiencia que tuvo de niño y adolescente. Así que el Señor le regaló la oportunidad de poder conocer la verdadera doctrina y conocer su santo y glorioso nombre. Para esto yo ya tenía un servicio en la iglesia trinitaria. Entonces lo primero que él hace es ir a buscar a su descendencia, a mi hermana y a mí, y predicarnos el nombre. Entonces yo tenía aproximadamente unos 15, 16 años de edad donde él me predica el nombre y él, pues, sencillamente, él quería dar un par de versos y el Señor, pues, comenzó a hacer la obra ahí. Entonces, por esa razón es que yo inicié mi vida trinitaria de esa manera. Amén, gloria a Dios. Pastor, pues bueno, en esta noche también queremos hacerle una pregunta. Después que su padre le vio que usted estaba en la iglesia trinitaria, se preocupó por usted tratando de adoctrinarlo, solo con los 7 versículos que él se recordaba. Sí, sí, mire que aquí el Señor hace lo que el ser humano no puede hacer, ciertamente. Yo soy de la idea que los errores que nosotros cometemos, hasta inclusive en el mismo servicio a Dios, que a veces no nos salen las cosas como habíamos planificado, el Señor arregla todos nuestros errores. Él los arregla. Y eso es lo bueno de tenerlo a Él. Entonces mi papá, él pues, él no ha terminado su estudio básico, su primaria, él no tiene un título de primaria. Entonces, su lectura no es tan fácil. Mas, sin embargo, él se interesó en aprender el nombre de Jesucristo. Como decía, cuando yo tenía de 15 16 años, él decide adoctrinarme, pero yo tenía un pastor en la Trinidad, el cual era docente de un instituto bíblico, de manera que él cada miércoles nos daba enseñanza. Y en todas esas enseñanzas, pues nos dijo cuáles son las falsas doctrinas y ahí estaba lo famoso Jesús solo. Así que cuando yo me entero que mi padre era de los Jesús solo, yo me siento mal y quería tener debates con él. Pero sí me enseñaron algo muy, muy importante, que en la palabra está honra a tu padre y a tu madre. Así que cada vez que él me predicaba, él me hablaba la palabra de Dios y solamente era 7 versículos y eran versículos de la unicidad, lo que él se había aprendido de memoria, porque como decía, él no tiene mucho estudio, entonces esos 7 versículos él me decía, y yo le sacaba citas bíblicas, le abría la palabra y todo, y cada vez que yo quería dar mi argumento, él volvía a los mismos 7 versículos. Hijo, Jesús es uno, Jehová es el mismo Jesús y su palabra está ahí muy clara. Así que con tan solamente 7 versículos, pareciera que el ser humano puede convencer a otro, pero aquí me di cuenta después, con el pasar del tiempo, que no era solamente una doctrina de 7 versículos, sino que él tenía a su lado y el respaldo del Dios Todopoderoso. Así que él hizo ayuno y oración a favor de cada uno de nosotros hasta que el Señor comience a hacer la obra. Quiero decir algo. Yo recuerdo claramente que un día yo estaba cansado de que mi papi me hable bastante de Jesucristo. Y ya teníamos aproximadamente unos 3 años de que él me venía adoctrinando, aproximadamente 3 años. Y cada vez que yo en ese proceso me convencía de lo que decía mi papá, iba donde mi pastor y me daba otros argumentos y yo decía, no, mi papá está equivocado. Así que un día, en un día cualquiera, yo decido abrir la palabra de Dios y leí claramente en uno de los profetas menores que decía, yo soy el mismo. A mí Jehová decía, a mí Jehová, a mí me clavaron en una cruz, a mí me pusieron una corona de espinas,
A mí me hirieron en el costado. Yo, Jehová, estoy hablando. Eso fue lo que yo leí. Y cuando yo leí, yo me asusté y cerré la Biblia y la dejé por un lado. Y luego eso redarguyó en mi cabeza. Le digo la verdad, hasta el día de hoy no encuentro lo que leí. No lo encuentro exactamente como lo leí, pero eso fue determinante para mi vida. Así que decidí creer más en lo que decía mi papá. Pero un día ya de tanto enojo y no quererlo escuchar, mi papá orando al Señor dijo, mira hijo, se va a abrir un campamento solo para jóvenes. Hagamos algo. Yo no te vuelvo a hablar la palabra de la unicidad, no te vuelvo a hablar, pero tú anda a ese campamento. Y luego que salgas del campamento, tú tomarás tu decisión. Aleluya, gloria a Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Gloria a Dios. Amén. Y bueno, según cuando usted fue a ese campamento que usted menciona en este momento, hay algo que le impresionó, hay algo que usted le dejó sin palabras. Entonces, no sé si era el poder del Espíritu Santo, usted no sabía que existía el poder del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Cuéntenos, pastor, ¿cómo fue ese campamento? Amén. Bueno, para ir al campamento no fue nada fácil, no es algo que yo pudiese decir. A la iglesia donde yo estaba sirviendo, yo tenía algunos servicios ahí, me interesaba por las almas, hasta casi tenía ese sentir de que iba a salir al ministerio allá. Así que ir al campamento, pues tuve que hacerlo casi como quien dice a escondidas. Pero yo no iba en una rebeldía, yo solamente iba con un sentido de que aquí se acaba esta historia de quién sabe más la Biblia o quién tiene la razón con mi papá. Entonces fui al campamento con una idea de a ver qué pasaba y es ahí donde me entero el mover del Espíritu Santo a través de hablar en nuevas lenguas. A mí me habían explicado que cuando uno lloraba sin saber por qué lloraba, era el Espíritu Santo. Así que como yo lloraba muchas veces en la iglesia, yo decía, yo tengo el Espíritu Santo. Pero en ese campamento explicaron lo que era el Espíritu Santo. No sé si realmente ese era el fin del campamento. No sé. Lo único que sé es que ahí hubo esa explicación. Y cuando uno llora sin consuelo, o cuando uno llora por muchas cosas y no entiende el por qué, es que la presencia de Dios está ahí. Así que eso yo lo entendí. Me gustaron los coros. Me gustó cómo la juventud, a pesar de estar en un campamento, se vestía con camisa y corbata, como las mujeres iban con su vestido largo, con su falda muy bonita. Entonces, eso me impresionó a tal manera que yo decía, qué jóvenes tan distintos en su manera de vestir, en su manera de comportarse, cómo todos alababan a Dios, porque donde yo me había desenvuelto, yo fui a varios campamentos allá y a veces era un sentido de alabanza como que, bueno, me sé el coro, pero no era una adoración a Dios. Y eso yo lo experimenté. Y cuando veo a la gente hablar en lenguas, yo decía, hasta el joven también puede hablar en lenguas. Yo sabía que era hablar en lenguas porque solamente mi pastor hablaba en lenguas en aquel tiempo, nadie más en la iglesia. Así que ver cómo había una llenura del Espíritu Santo me motivó tanto. Así que yo lo único que decidí durante el campamento es llevar todo lo aprendido a mi antigua congregación. Yo dije eso, yo lo voy a llevar a la Trinidad. Escribí los coros en un papel y dije, esto los voy a cantar allá. Así nos vamos a vestir. Yo estaba en el comité de jóvenes en aquel entonces quería implementar muchas cosas. Pero sucede que cuando ya me estaba despidiendo, ya terminó el campamento, ya habíamos regresado a la ciudad, un joven me dijo, Luigi, te esperamos este sábado. Jesucristo está de tu lado. Eso quedó grabado aquí en mi mente. Llegó ese entre semana, terminó el campamento un domingo. Entonces, un miércoles llegó mi pastor. Perdón, la nariz la tengo un poco
No se preocupe, congestionada. pastor. Un miércoles llegó mi pastor con la esposa, a la casa llegaron y ellos dijeron, tú has actuado en rebeldía. Has actuado en rebeldía, pero a pesar que actuaste en rebeldía, Dios va a ser bueno contigo y vas a seguir tu vida normal en la iglesia. Esa palabra rebeldía a mí me marcó mucho, me dolió ciertamente, y al mismo tiempo yo trataba de hallar una explicación a por qué razón fui un rebelde. Así que terminamos bien aquella reunión, terminamos bien, y jueves, viernes y sábado yo estuve pensando, Señor, ¿por qué fui un rebelde? ¿Por qué fui un rebelde? Entonces se desarrolla en la cual ese día sábado ya iba a tomar el bus para regresar a mi antigua congregación y viene a mi mente las palabras del joven, te esperamos el sábado en la Iglesia Evangélica Apostólica en nombre de Jesús. Estuve pensando bastante hasta que tomé la decisión y dije, Señor, solamente por ti quiero comprobar lo que viví en el campamento, vivirlo en la misma iglesia. Así que solamente voy a ir este fin de semana a la iglesia del nombre de Jesús y me devuelvo a mi antigua iglesia. Y vea, desde ese fin de semana que yo llegué ahí, el Señor desde ahí hasta la actualidad me mantiene en su santa iglesia. Gloria a Dios, amén. Pues bueno, pastor, también tenemos una pregunta aquí muy especial para todos nuestros amigos jóvenes, amén, aquí en la nación, en Italia. Queremos preguntarle, en el tiempo del proceso de que usted tenía que acabar la universidad, también su prometida, no se decidía por una relación seria. Y con respecto a que no sabía si quedarse o regresar a su antigua iglesia, de todas maneras le tocó tomar una decisión. Amén. Bueno, el proceso inició desde el día que llegué a la Iglesia Evangélica Apostólica del nombre de Jesús. Ahí inició el proceso. Yo, en el primer año que estuve en la iglesia, yo esperaba que me visiten los jóvenes de la antigua congregación. Yo esperaba que me visiten durante un año, pero durante ese año el Señor me iba haciendo entender muchas cosas. Así que entendí el nombre muy bien, lo entendí en una santa cena. Y fue ahí donde dije, Señor, si después de este año que estuve esperando que me visitaran, porque con esa visita yo tenía decidido regresarme. Pero Señor, si después de este año no me visitaron y hoy ya entiendo tu nombre, entonces espero que me visiten, pero ahora para yo predicarles el nombre. Ya no esperaba una visita para regresarme, sino para predicarles el nombre. Entonces el Señor me dio la oportunidad de bautizarme en su nombre, me dio la oportunidad de servir al Señor. Era una iglesia de aproximadamente 300 jóvenes, 300 jóvenes, en donde yo vi imposible pararme en ese altar. Para Dios, todo es posible. Yo pensé que era ilusión mía. Yo pensé que era ilusión mía, pero recibí el nombramiento y yo observaba a todos los jóvenes y decía, nadie, nadie puede escaparse de recibir una oportunidad de parte de Dios. Si yo yo me imaginaba siendo el menos tomado en cuenta, entonces, y que no tenía de pronto, como dice humanamente, una palanca para servir al Señor, si no tenía nada yo y el Señor es aquel que me dio todo, entonces todos merecen la oportunidad. Así que al término, justo antes de que el Señor me hiciese el llamado, pues yo trabajaba, yo estudiaba al mismo tiempo y yo estaba enamorado de quien hoy es mi esposa. Entonces, es ahí donde el Señor comienza a hacer una obra muy especial. En esa obra, pues, bueno, ella todavía no era
no era mi prometida todavía. Ella era la persona que me gustaba bastante y que como que era complicado poder acceder a su corazón. Sin embargo, yo lo que sí tuve muy en claro, ya que el Señor me volvió a poner ese sentido de que yo iba a salir al ministerio, yo decía, la mujer que va a casarse conmigo, con la cual yo voy a compartir mi vida, tiene que ser alguien que ame a Dios por sobre todas las cosas y que tenga ese sentimiento de amar el santo ministerio. Así que cuando la vi, oración, oración y ayuno. Así que llegó el momento en la cual pues el proceso se comenzó a dar. El 2016, que fue el año crucial para mí, fue el año en el cual las cosas me comenzaron a ir mal. En el trabajo, pues no había la economía que se esperaba. En la universidad me quedé en 2 materias y pensé que iba a perder todos los privilegios de la universidad en la cual yo estaba. Con la persona, con mi esposa, bueno, en ese tiempo no era mi esposa, nada de sentimiento. Entonces yo nomás dije, Señor, Señor, en tus manos está todo aquello de ahí. Así que el sentido de regresar a la antigua congregación, pues ya no estaba ese sentido. Sin embargo, yo quería algo más de parte de Dios. Y ese algo se comienza a dar cuando en el 2016 el pastor me dice, hay un proceso que se llama discipulado. Tienes toda mi confianza. Anda al discipulado que te van a preparar como posible aspirante al santo bautizo. Fuimos algunos de la congregación local, pero la decisión ya no era nuestra, sino de Dios. De Dios, sí. Así que en ese ir, luego nos convocaron un junio del 2016 a Santo Domingo, y es ahí donde el Señor me hace experimentar un proceso diferente. En esa reunión, esa capacitación, hacen un llamado. Los que quieran venir al altar son aquellos que van a dejar todo en su vida. Aleluya. Dejar la economía que manejan, dejar los amigos que tienen, dejar las relaciones si es necesario, dejar a su propia familia. Servir al Señor es un reto muy grande. ¿Cuántos quieren pasar al altar? Y es ahí donde temblando, yo temblaba muchísimo, sudaba, el Señor me levantó de la silla, llegué al altar y lloré como nunca en la vida y sentía que algo se me desprendía de adentro del corazón y sentía que se iban mis amigos, se iba mis estudios, se iba mi trabajo, se iba hasta el sentimiento que tenía por mi esposa. Yo decía, Señor, si tengo que dejarlo todo, Señor, este es el momento y yo a ti te quiero servir. Pasado ese proceso, el Señor comienza a permitir que todo mejore, que mejore mi economía, que mejore mis estudios, que se comience a dar una oportunidad con la mujer que no me quería dar una oportunidad, en mi familia las cosas vayan bien, que mi servicio a Dios sea reconocido, se comienza a dar todo hasta que el Señor ya me dice a través de las autoridades, tienes que llevar una carpeta con tus datos que el Señor te quiere enviar al Santo Ministerio. Y ahí fue Aleluya. algo crucial. Gloria al Señor Jesús. Sí, es una hermosa historia. Es aún más larga esta historia, llena de misericordias, llenas de bendiciones. Hemos sacado las partes más relevantes para poder dar la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Y cuéntenos, pastor, ¿cómo fue que usted sintió ese llamado? Bueno, cuando ya sentí el llamado, fue el día que tocó entregar la carpeta. Entonces, a mí me pidieron que entregue la carpeta, recuerdo, a finales de julio, inicios de agosto, pero yo no la quería entregar. Yo no la quería entregar porque ahí vino lo complicado. Lo que me estaba yendo mal comenzó a hacerse bueno, aparentemente. Entonces, cuando ya veía que las cosas estaban yendo bien, entonces yo decía,
pero ¿por qué voy a entregar esa carpeta? ¿Por qué me voy a ir si algo que yo había esperado tanto, tener una relación también con la persona que hoy estoy casado, recién como que habían indicios de que se podía dar algo, entonces yo decía, de lejos, ¿qué voy a hacer? No, señor, no, esto no puede ser ahora. Pero el Señor a través de 3 personas muy queridas por mí, me habla y me dice, tú amas a Dios, tú tienes que entregar unos documentos, algo así me dijeron ellos, cada uno sin conocer, sin saber que me pidieron la carpeta. Tú tienes que entregar los documentos y tú tienes que servir a tiempo completo. 3 personas, 3 personas que no se conocen entre ellos, pero son muy queridos por mí, que son de la iglesia, me dijeron esto. Así que finalmente tomé la decisión y entregué la carpeta con mis documentos, esperando si algún día me llamaban. Pero esa espera demoró menos de 24 horas cuando me hacen el llamado Gloria a y Dios. me dicen, a usted lo estábamos esperando hace tiempo, hoy el Señor quiere que vaya al santo ministerio, deje todo lo que esté haciendo y véngase esta noche. Y lo único que dije, mis autoridades, regálenme un día solamente para arreglar unas situaciones y yo me voy. Y es ahí donde muchos sentimientos encontrados y hasta con la persona o que yo iba a iniciar una relación, solamente me dijo, mira, esto es de Dios. Hemos orado de manera independiente y si el Señor quiere que estemos juntos, tú tienes que servirle a Dios. Solamente cuídate, abrígate, porque yo iba de la costa o del calor, iba hacia el frío y sírvele al Señor, nada más. Así que bueno, me fui con esa motivación tan grande Con esa en la cual esperanza. yo ya iba a mi casa el martes de la noche a coger mis maletas para irme y en mi casa estaban 20 jóvenes aproximadamente, los cuales me tenían, bueno, palabras, ánimo, Gloria a Dios. alegría, cántico, guitarra, había todo aquello de ahí y yo decía, Señor, esta es más que claro que es tu voluntad. Lloramos, mi mamá lloró, mis sobrinos lloraron y fue el momento crucial. Coja la maleta, váyase, pero mi papá, la persona con la cual pues casi no experimenté mucho mi vida, porque él igual desde que yo nací, él siempre estuvo ocupado en su trabajo. Ese día, él dijo, hijo, yo he estado esperando este momento. No voy a trabajar, te voy a acompañar y estaré contigo todo el día entero porque quiero ver la obra de Dios en tu vida. Y así fue. Aleluya. Llegué aquí donde estoy actualmente, Pomaski, con una maleta y hoy pues el Señor me ha regalado una esposa, 2 hijos, Gloria a muchas Dios. cosas y una familia que es la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Gloria Hermana a amada, Dios. y antes de que le pasemos al pastor por un consejo, quisiera saludar Amén, amén. a las Será. personas que se encuentran aquí. Quiero saludar a Gabriel y Yesenia Vázquez. Gracias, mis hermanos, por estar aquí. La hermana Timotea, Gloria a Dios. la hermana Loren Briones, gloria a Aleluya. Dios. Un saludo muy especial para nuestra hermana Yasmín Vera de Franco, que está desde Suiza, gloria al Señor, y Gloria a está Dios. guardando esta entrevista. A nuestra hermana Jenny, gloria a Dios, gracias mis hermanos. También a nuestra hermana del Ecuador, María Lorenza Bermita Morales, un beso, un abrazo a mi querida hermana. Gracias. Sara Estela García de Perú, ya gloria a Dios. Naín Peña, gloria a Dios. La hermana María desde la Tacunga, gloria al Señor Jesús. María de Morales, un abrazo muy fuerte. María Álava, gracias mis queridos hermanos por estar Gloria a aquí en Dios. este programa apoyándonos para que podamos pues continuar.
También a Primogeni Ganchoso, gloria a Dios. A nuestro hermano Alberto, gloria a Dios, que se encuentra en Ventimilla. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, mi hermano. Vemos aquí pues el hermano Lenín Quispe también, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y estamos también, nuestro pastor nos está mirando. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos saludos, pastor. Que el Señor lo bendiga. Gracias por colaborarnos. Entonces, mi querida hermana. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pues bueno, pastor, no podemos irnos sin pedirle, por favor, que nos dé un consejo, amén, un consejo para la juventud, para aquellos jóvenes, amén, que aman el ministerio, amén, pero se sienten de repente con muchas dudas, muchos temores, y yo quisiera pedirle que usted, por favor, nos pueda regalar este consejo para incentivar a la juventud, amén. Amén, amén. Bueno, ya que enviaron saludos, yo también quiero saludar a mi esposa, me está observando, mis suegros también están ahí presentes. Y bueno, Muchos más tarde lo saludos. verá mi papá, mi mamá, desde ya los saludo Gloria a Dios. en el Muchos nombre saludos desde y a Italia. toda la Gloria a Dios. congregación de Pomaski, donde actualmente estoy sirviendo, los hermanos ya lo estarán viendo. Bueno, Amén. la palabra de Dios, un pequeño consejo, en Salmo 119, el versículo 9, dice las Sagradas Escrituras, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta, con guardar tu palabra. Bueno, que el Señor Jesús me bendiga en este momento. Amén. El camino ciertamente es la vida. Cuando la palabra de Dios habla aquí, ese camino se está refiriendo a aquella vida. Si la pregunta es, ¿con qué limpiará el joven su camino? Entonces hay un problema en la pregunta. Y el problema ciertamente es que hay suciedad, impurezas, situaciones difíciles y complicadas, que a veces aparentan ser muy buenas, a veces aparentan ser camino derecho, pero la palabra de Dios dice que hay cosas que parecen derechas, pero su fin es la muerte. ¿Cómo yo sé entonces qué es derecho y qué no lo es? Ciertamente la palabra de Dios es la guía, es aquella que me puede hacer entender cosas que aunque parecen correctas, pues a la final no es lo que parece. ¿Cómo es que el joven hoy en día puede desarrollar su vida correctamente? Ya que las redes sociales, ya que la televisión, ya que todo el sistema de comunicación, lo único que trata de decirle al joven a través de pensamientos de filosofías, a través de pensamientos de ciencia, tratan de decirle al joven, haz con tu vida lo que quieras y nadie te puede estorbar, toma tus decisiones, júntate con gente que te sume, júntate con gente que saque la mejor versión de ti. Toda esa situación, todos esos pensamientos que están llenando el corazón del joven, todo eso, la Biblia dice que el mundo y sus deleites son pasajeros, pero lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Así que todo ese pensamiento que hoy está invadido a través del sistema de comunicación global, mañana dejará de ser ese el pensamiento y mañana cambiará. Y a todo lo que hoy estamos viviendo, pues se considera que mañana será obsoleto. Pero lo que nunca ha dejado de ser obsoleto y lo que nunca ha cambiado es la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo el joven puede lograr tener una vida correcta sin que el día del juicio el Señor le diga siervo infiel, sino que más bien lograr tener una vida correcta para que el día en el cual todos seremos llamados a juicio, el Señor pueda decir, aunque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, pues solamente guardando la palabra de Dios.
Este guardar no es solo aprenderse de memoria un verso, un salmo, una porción de la Biblia. El guardar la palabra de Dios es atesorarla en el corazón. Que cada vez que yo quiera dar un paso, piense en si ese paso a Dios le agrada o no le agrada. Que cada vez que yo quiera tomar una decisión, piense si esa es o no es la voluntad de mi Dios. Que cada vez que yo considere algo correcto, vaya a la fuente, la cual es la Biblia, y que la misma Biblia me pueda decir a mí si eso es correcto o es incorrecto. Todo joven atraviesa tentaciones y muchas de esas tentaciones están camufladas o escondidas como algo bueno o algo que va a ser de mucho provecho el día de mañana. Pero no hay nada mejor que dejarse guiar por la voluntad de Jesucristo, porque el camino del Señor es lo más especial y lo más maravilloso, que conduce al hombre a la vida eterna. Aleluya. Aunque amplio es el camino que conduce a la perdición, estrecho es aquello que puede llevar a la vida eterna. En esta hora, el consejo a la juventud que nos está escuchando y al hermano también que ya, bueno, tiene su edad, no descuide la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios puede limpiar el camino, ese camino que muchas veces está lleno de éxitos, de fama, de reconocimiento, de logros. Muchas veces todo aquello de ahí solamente conducen a la perdición. No decimos que todo va a ser malo, pero a veces aquello de ahí conduce a la perdición. Lo único que nos va a llevar a la vida eterna es el postrarse delante de nuestro Dios y reconocer que sin Él nada soy, pero Él es el todo en esta vida. Que el Señor Jesucristo pueda bendecir a la juventud y solamente podamos hallar en su palabra respuestas a tantas preguntas. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén, pastor. Gracias. Dios. Esta noche le agradecemos por este privilegio que nos ha concedido. Gracias, pastor, y le pido disculpas por el horario del Ecuador y Italia que le ha tocado presentarse antes. Disculpas, pastor. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Hasta la próxima, pastor. Gracias. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias por la invitación. A usted, pastor. Amén. Pues bueno, en esta noche, cómo no agradecerle al Señor. Y pues bueno, nos ha sido dado un consejo muy especial para la juventud. Gracias, pastor, por dejarse usar por el Señor. Y saludamos a todos nuestros amigos y gracias una vez más por estar con nosotros. Amén. Amén. Y gracias a nuestra hermana Sonia, que es autora Amén. y escritora del libro Vidas con propósito. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas Amén. noches. Dios le bendiga a todos.